Ya juntando las lecturas del Antiguo Testamento de Salomón, cuando habló del dinero y toda la vanidad que lo atiende, y el Evangelio, donde la enseñanza que siguió el encuentro entre Jesús y el hombre rico, hoy vamos a ver el tema dominar el dinero y no seas dominado por él. Vamos a ver el programa o plan de Dios para nuestro uso del dinero. Tengo unos amigos que sirvieron y actualmente están sirviendo como misioneros en Nigeria. Y ellos cuentan que cuando llegaron a Nigeria le asignaron una casa en como el pueblo, parecida a estas casas. Y que las ventanas de verdad no tenía como para cerrarlas, eran abiertas al aire libre porque obviamente no había aire acondicionado y otros lujos, entonces era para mantener la casa fresca. Llegaron sin sus pertenencias porque en este tiempo, cuando primero fueron a Nigeria, tenía que enviar todo por buque, entonces atravesar el mar y tenía todos en como unos tambores muy grandes, esto de metal. Y para ellos fue un día de gran alegría, unos meses después de haber llegado a Nigeria, cuando por fin entregaron sus pertenencias. Y fue un día de celebración cuando destaparon los tambores grandes, barriles, de verdad, y empezaron a sacar todo lo que habían traído de los Estados Unidos, ¿verdad? Sus peroles para la cocina, su ropa, sus zapatos deportivos, zapatos de vestir. Es decir, ropa para la cama, computadora, impresora, qué alegría. Y los del pueblo estaban todos alrededor de su casa asomándose por las ventanas. Y eso les incomodó un poco, ¿verdad? No estaban acostumbrados a desempacar sus pertenencias con todo el mundo observando. Cuando terminaron y tuvieron todo guardado, los del pueblo empezaron a entrar en su casa y a revisar lo que habían visto por la ventana y a llevar las cosas. Entonces ahí fueron los zapatos, ahí fue el sartén que antipegajoso, ahí fue la impresora, ¿verdad? Que él había. Y ellos, ¿qué está sucediendo? Pero como no conocieron la cultura, ni sabían cómo, no querían ofender, no dijeron nada. Y sabiamente dejaron que sus pertenencias se marcharan. Tenemos un problema de propiedad. Es la realidad. Ageo 2:8, Dios dice, la plata y el oro son míos. El dinero pertenece a Dios, en otros términos. El Salmo 50, si yo tuviera hambre no te lo diría, pues el mundo y su plenitud me pertenecen. Ya, el mundo pertenece a Dios. De 1 Corintios capítulo 3, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruyese el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. ¿Qué pertenece a Dios ahí? Nosotros pertenecemos a Dios. Y como para redondear todo, el Salmo 24, del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor es el mundo y sus habitantes. El planeta pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios. Sin embargo, vivimos como si nosotros fuésemos dueños de lo que tenemos. Y no es así. Entonces, cuando vemos de estos versos que hemos leído, tenemos dos lecciones. Estos versos nos enseñan dos enseñanzas en cuanto al dinero. ¿Pueden adivinar la primera? El dinero pertenece a Dios. Él es el dueño del dinero. Todo el dinero que tenemos viene de Dios. Todo. Él es el dueño de todo esto. Y la segunda lección, referirse a la primera. No hay una segunda. Ya, esta es la enseñanza que tenemos. Todo pertenece a Dios. Entonces consulto una pregunta. ¿Dios es rico?
o pobre? ¿Cómo es Dios? ¿Ah? ¿Rico? ¿Dónde guarda él su dinero? En el Banco del Estado, ¿verdad? En el Bank of America, ¿verdad? Ese debe ser en esta nación. No, Dios, el Dios rico guarda su plata en tu bolsillo y en el mío también. El dinero que cargamos no es nuestro. Pertenece a otro dueño y nosotros lo portamos y lo cargamos. El dinero presenta un peligro. Uy. Ajá. Vamos a ver, ya vamos a repasar el peligro del dinero está expresada en la lectura de Eclesiastés que leímos antes. Entonces, ya, vamos a leer un poco de esta lectura y ustedes me indican cuál es el peligro del dinero. Ya, otro lector, ¿quién me lo lea, por favor? Ya está en pantalla. Ajá, Yesenia. Quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Quien ama las riquezas nunca recibe bastante, y también esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan los comensales. ¿Y qué gana su dueño con esto, aparte de poder contemplar sus bienes? El que trabaja tiene dulces sueños, aun cuando coma mucho o coma poco. En cambio, al rico tanta abundancia le quita el sueño. Ya. Entonces, ¿cuál es el peligro más grande del dinero? La vanidad. La vanidad. ¿Otro? El amor al dinero. La idolatría. Ajá. Ya saltaste un paso. Pero está bien. La avaricia es el peligro más grande del dinero. La avaricia es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Qué es la avaricia? Es el deseo de cuidarse de uno mismo primero. ¿No debe ser así? El mundo te dice, cuídate primero. Pero esta es avaricia. Es el deseo de cuidarse de uno mismo, de tener no suficiente, pero más que suficiente. La avaricia es el deseo de tener más que otros. La avaricia es el deseo de no requerir la ayuda de nadie. Esta es avaricia, porque avaricia en su fondo es confiar en algo más que Dios. La avaricia es una falta de confianza en la providencia de Dios, por decirlo así, mejor dicho. Una falta de confianza en la providencia de Dios. Es confiar en algo, en el dinero, más que en Dios. Y cuando uno confía en algo más que en Dios, esto se llama ¿qué? Idolatría. La Biblia se lo dice plenamente ahí pelado. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Esto es idolatría. Ya. Dios ahí pone la campana sobre el gato y dice: avaricia es idolatría. Idolatría viola ¿cuáles mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. Exacto, el primer mandamiento. ¿Y cuál otro? Ajá. ¿Cuál otro? ¿No tendrás ajeno? No. No codicias. El 9º y 10º mandamiento. No desearás el bien de otra persona. Exacto, ese es codiciar. Entonces la idolatría o la avaricia ya está en contra de 3 mandamientos de los 10 en un solo golpe. Bueno, ya vamos a aprender un poco del pasado, pero ya del pasado lejano, del muy pasado. Otro lector para leer un poco de Éxodo 32. ¿Quién me lo lea, por favor? 32. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Y Aarón les contestó: quítenle a sus mujeres, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos aquí. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro, y con un cincel lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto.
Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro y luego gritó: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Qué cosa más rara, ¿verdad? ¿Ustedes habían escuchado algo parecido? Dios había hecho un pacto con su pueblo. Su pueblo se llamaba Israel. El pacto era: yo voy a ser tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Este era el pacto, muy sencillo. Y en este tiempo el pueblo de Israel era un pueblo esclavizado, eran esclavos en Egipto. Y Dios con milagros hizo el éxodo. Si han visto la película Los 10 Mandamientos, donde hacen el éxodo, ¿verdad? Con grandes milagros, Dios rescata a su pueblo de la esclavitud. Y les promete una tierra prometida. Si ustedes sean fieles a este sencillo pacto, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo, ya van a tener una vida larga en la tierra prometida. Pero Israel arruinó todo. Y si sigue la historia en el Antiguo Testamento, eventualmente fue destruido por Babilonia, por los asirios de Babilonia, y fueron llevados cautivos otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué llegó a este fin tan triste en vez de una vida larga en la tierra prometida? Porque Israel adoró ídolos. Israel dio la espalda a Dios en su primera oportunidad. Mire, este texto que leímos de Éxodo, que Génesis leo, ¿cuál es el contexto? Israel había salido de Egipto de su primera esclavitud con los grandes milagros de Dios. Llegaron, cruzaron el Mar Rojo con un gran milagro. Llegaron al monte Sinaí y Moisés subió a recibir los 10 mandamientos. Este es el contexto. El pueblo estaba esperando al pie de la montaña. Moisés está en la verdadera presencia de Dios. Y mientras tanto, ¿qué hace la gente? Juntan sus prendas y hacen un becerro de oro. Vamos a pensar en esto un momento. Un becerro de oro. ¿Qué puede hacer un becerro de oro? ¿Qué puede hacer? ¿Puede oír? ¿Puede hablar? ¿Puede ver? ¿Puede trabajar? ¿Puede ayudar a la gente en sus necesidades? ¿Puede hacer algo? No. Un becerro de oro es totalmente impotente. No tiene para el poder de hacer nada en absoluto. Entonces decimos, qué locura. Abandonan el Dios verdadero para adorar un becerro de oro que acaban de hacer con sus propias manos. El dinero es nuestro becerro de oro, porque lo hacemos con nuestras manos y lo adoremos. Y confiemos en esto. Jesús dice en Mateo 24, Mateo 6, 24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y las riquezas. No podemos. No podemos seguir sirviendo a Dios y a la riqueza. Tenemos que escoger cuál va a ser, Dios o el becerro de oro. ¿En cuál vamos a confiar y a cuál vamos a servir? En la lectura del Evangelio escuchamos esto del joven rico, ¿se acuerdan? Y vamos a ver qué dijo Jesús a este. Otro lector, que me lo lea por favor. ¿Te anima? Ya. Jesús miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse?
Jesús los miró fijamente y les dijo: esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Lo que a nosotros nos parece imposible, para Dios es posible. Entonces, lo que a nosotros nos parece imposible, para Dios es posible. Nos parece imposible, por ejemplo, dar a Dios un diezmo, que es la recomendación bíblica. El 10% de nuestros ingresos a Dios nos parece imposible. Pero eso es porque no has confiado en el Señor, quien es el dueño del dinero. Porque si tú lo pruebas, verás que no es imposible, porque Dios lo hace posible. Consulta. Cuando ustedes deciden, bueno, cuando estoy en una mejor posición económica y empezaré a dar más ofrenda a Dios, ¿qué pasa? Es que no tienes las horas extra en el trabajo. Es que te enfermas y tienes que gastar dinero en el médico. Es que sale una emergencia y tienes que gastar la plata en otra cosa. Entonces uno dice, no, es imposible. Pero Dios no es un Dios que nosotros manipulamos. Dios no responde a esta oración. Dios, hazme estable económicamente y luego te daré la ofrenda. Dios es Dios y el dinero le pertenece. Él dice, dame lo mío y te daré lo tuyo. El camello por el ojo de una aguja. ¡Qué imposible! A menos que sepa el contexto del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento las ciudades tenían un muro en todo su alrededor. Y en ciertas ubicaciones estratégicas había un portón grande. Y durante el día se abre el portón y todo el comercio viene entrando y saliendo. Pero en la noche, para las defensas, cierran el portón. Y no lo abren para nada hasta el día siguiente. ¿Y qué pasa con los que lleguen después del cierre del portón? Había una puerta donde ellos podrían entrar. Se llama el ojo de la aguja. Entonces, cuando los camellos llegaron, después de cerrar del portón, su alternativa era entrar por esa puerta chiquitica. ¿Y cómo pasa un camello por eso? Descargando sus riquezas. Tenía que descargar totalmente el camello. Y si ustedes saben algo de los dromedarios, ellos pueden caminar arrodillados. Tiene que descargarse de su riqueza, arrodillarse y entrar. El rico, para entrar en el reino de los cielos, tiene que despojarse de su riqueza, arrodillarse delante del Señor y allí entrará. Por eso es difícil para los ricos, porque generalmente son orgullosos. No tan orgullosos como los pobres, pero orgullosos. Entonces ya uno tiene que despojarse de la riqueza, arrodillarse y entrar. Y esto es lo que Jesús estaba diciendo. Y los discípulos, ¿quién puede entrar? No dijeron, ¿cuál rico? Dijeron, ¿quién? Porque ellos entienden que para entrar en el reino de los cielos hay que tener un solo Dios, quien es Cristo. Hay que adorar a un solo Dios. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos un Dios quien nos dio todo. Dios no reservó nada, sino Él no solamente nos dio su riqueza, Él nos dio su vida, viniendo a nuestro mundo y muriendo en la cruz para tu perdón y mi perdón. El ejemplo del dador alegre no es el hermano en la iglesia que da mucho dinero. El ejemplo supremo del dador alegre es Cristo, quien alegremente entregó su vida por ti y por mí. El diezmo no es la meta. La meta es ser como Cristo, dispuesto a dar todo para la gloria de Dios. Bueno, ya vamos a ver entonces, en términos prácticos, cómo esto nos ayuda a orientar nuestras vidas. Vamos a ver cuál es la ofrenda que honra a Dios. En Malaquías 1, 6 a 8, tenemos una enseñanza sobre la ofrenda que no honra a Dios, el opuesto. ¿Quién me lo lea?
So, Dani, ¿te animas? ¿Ya? Ya. Bien. El hijo honra al padre, el siervo respeta a su señor. Pues si soy padre, ¿dónde está la honra que merezco? La honra que merezco. Ya. Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Y aún añade, ¿qué te hemos deshonrado? Pues en qué piensan que mi mesa es despreciable. ¿Acaso no está mal que me ofrezcan ¿Acaso no está mal que me ofrezcan en sacrificio animales ciegos? ¿O que me ofrezcan animales cojos o enfermos? Presenten esos animales a sus gobernantes. Yo, el Señor de los ejércitos, les digo. ¿Acaso piensan que ellos los aceptarán y que quedarán complacidos con ustedes? Ahí tenemos el ejemplo en el profeta Malaquías, que Dios está hablando a través del profeta a su gente, específicamente a los pastores y líderes de la iglesia, porque en aquel tiempo los sacerdotes recibieron las ofrendas del pueblo, ¿verdad? Y Dios dice, me están deshonrando. Y ellos dicen, pero ¿cómo? Vamos siempre al servicio. Y Dios dice, porque con tus ofrendas me dan los animales ciegos y cojos y enfermos. Ahora Él dice, dale a tu gobernante, a ver si se alegra con tu regalo. No se va a alegrarse, porque ¿qué hace con un animal enfermo? Va a contagiar a los demás. No puede comerlo, no puede asarlo, no sirve para nada. Entonces nosotros ya no tenemos la costumbre de dar animales a Dios, gracias a Dios, no quiero estar en esta posición de recibir sus animales. Pero lo que sí damos es de nuestro dinero. Y llega el momento de la ofrenda y uno busca en el bolsillo, aquí tengo un billete de 20, ay no, este me sirve. Aquí tengo uno de 10,000, no, este me sirve. 5,000 me sirve. 2,000 sí, un helado, 1,000, ya puedo ir en el metro. Aquí tengo una moneda, no me sirve, yo lo voy a dar. Si damos a Dios lo que no nos sirve, no es una ofrenda que honra a Dios. La ofrenda que honra a Dios es algo que nos sirve. Entonces, este es el tema ahí. Dios dice, me están deshonrando, dándome cosas que no, para ti no tiene uso. Ahora, esta es idolatría. ¿Y cómo rompemos con la idolatría? El diezmo nos ayuda a romper con este pecado. Vamos a ver, el diezmo muchas veces se siente como una imposición muy grande, como un enemigo. Pero vamos a ver si el diezmo es amigo o enemigo. ¿Quién me lo lee ahí? Jesús, ¿te animas? Ya. ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. Sin embargo dicen, ¿cómo está eso de que te hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Malditos sean todos ustedes porque como nación me han robado. Entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Aquí tenemos la enseñanza quizás más clave sobre todo esto en la Biblia. Dios dice, ustedes me están robando. ¿Alguien te ha robado alguna vez? ¿Sí? A mí también. En Venezuela era como el pan cotidiano, ¿verdad? Te roban todos los días. Entonces una vez entraron en nuestra casa. No fue en la calle, no fue del auto, todo esto sucedió. Pero una vez rompieron la puerta y entraron en la casa. Y nosotros luego llegamos a la casa y ver que alguien estuvo revisando las gavetas hasta la gaveta de los interiores. Es que revisaron todo, nuestras pertenencias, ellos estaban viendo qué les servía y llevaron lo que querían. ¿Cómo piensan ustedes que yo sentí después de esto? No como un santo. El aro se me desapareció, ¿verdad? Yo tenía rabia. Y yo pensé, ojalá que encuentro estos ladrones en la calle, les voy a dar un palizo y no se van a olvidar más nunca de que no deben tocar a mis pertenencias.
Esto es como uno siente cuando un ladrón te quita lo que es tuyo. ¿Quién es el dueño del dinero? Y si no das lo que a Dios le pertenece, ¿qué estás haciendo? Robando. ¿Y cómo siente Dios con eso? ¿Está feliz contigo? ¿Te va a dar más para que le robes más? ¿Te va a decir, ay, sí, eres una oveja querida? Entonces, ya que me robaste una vez, ¿te voy a dar todo? No. Cuando se roba a Dios, queda con un sabor amargo. Dios dice, pruébame en esto. La primera y única vez en la Biblia que Dios nos desafía a ponerle a prueba. Ponme a prueba, dice, y verán si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ti abundantes bendiciones. Entreguen los diezmos completos a la tesorería y habrá alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa de Dios? Lo vimos en 1 de Corintios. ¿Dónde mora Dios? ¿Dónde es su templo? Ustedes. Dios te está prometiendo, seas fiel en esto y no faltarás. No faltarás. El templo de Dios también es esto, donde estamos. ¿Por qué las iglesias andan, bueno, no tenemos? Porque los miembros roban a Dios. Ahora, si lo que tú haces y lo que tú das a Dios solo es para recibir más, entonces el dinero te está controlando. Todavía estás en la idolatría. El dinero debería servirnos a nosotros, no debemos servir al dinero. ¿Se entiende la diferencia? Entonces el dinero es nuestro siervo. Una buena ofrenda, ¿cuál es? ¿Tiene que ser el 10%, pastor? No, tiene que tener 3 características, te las voy a enseñar. Debe honrar a Dios, es decir, que no es un insulto. Si no te sirve, no le sirve. Entonces debe honrar a Dios. Primero, debe ser un ejercicio de fe. Aquí tenemos gente que le gusta hacer el ejercicio, ¿verdad? Ahí te gusta el ejercicio. El ejercicio que no te hace sudar no es ejercicio. Un ejercicio de fe igual tiene que hacerte sudar. Ay, para mí es un desafiante dar esto porque me voy a quedar corto. Ahí es un ejercicio de fe. Y que refleja tus prioridades. Es decir, que Dios es el primer lugar en mi vida y luego viene todo lo demás. Entonces, el diezmo es lo que Dios propone como un modelo bíblico y Jesús hasta lo apoyó. Entonces, en el Antiguo y Nuevo Testamento, el diezmo es el modelo. Ya sé que muchos no están dando su diezmo, algunos sí y muchos no, porque para nosotros es muy desafiante. Ahora quiero que hagan algo, que esta va a ser la primera y la última vez que lo digo. Saquen tus celulares, por favor, y enciéndelos en silencio. ¿Todos tienen su celular? ¿Los que tienen? Los demás pueden hacer matemática en la cabeza. Ahora busque en el calculador. Ajá. Ya, paso 1. Ya estamos. Tiene el celular, tiene el calculador. Digitar ahí el monto de tus ofrendas mensuales como promedio. Si tú das como promedio 5,000 cada semana, sería 5 por 4, 20,000. Si tú das una ofrenda mensual, ya sabes el monto. Digitar el monto promedio. Por eso está en tu calculadora y no estoy poniéndolo en la pantalla. Ya, ¿lo tienes digitado? Ahora vas a marcar el dividir. ¿Sabe cuál es el dividir, verdad? La línea con los 2 puntos, por si acaso. Ahora vas a marcar el monto de tus ingresos líquidos mensuales. Ajá. Entonces, el primer número, promedio tu ofrenda mensual, dividido por el monto de tus ingresos mensuales. Ahí vas a poner, entonces, igual a. Y este es el porciento de tu ofrenda mensual. ¿Llegó a 10? Ajá. Entonces, el desafío, lo que usted puede hacer
es desafiarte a aumentar este porcentaje cada vez. Empiece de donde estás y vas empezando a honrar a Dios, aumentando el porcentaje cada vez. ¿Sí? Es un ejercicio. No me dice mucho. Está raro. Está raro. Está raro. El 0,095. Ah, ya, entonces ya falta el 0.04%, ¿no? Bien, ya en conclusión, todo esto lo que dije se puede resumir en una sola cosa. Debemos confiar en Dios y usar el dinero. Confiar en Dios y usar el dinero. Lo que la gente hace típicamente es confiar en el dinero y usar a Dios. Dios, sácame de este problema. Dios, estoy apretado, ayúdame. Dios, rescátame. Estamos confiando en el Dios y el dinero, y cuando el dinero falla, entonces usamos a Dios. Dios dice, no, lo tienes al revés. Confiar en mí, dice Dios, y usar el dinero. Y te lo daré, igual como Él dio su propia vida por nosotros. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios que derivamos de Eclesiastés 5 y de Mateo 10 en el día de hoy. Que Dios nos ayude a tenerle a Él en el primer lugar en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Amén.